Hola, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Bienvenidos a vuestro canal Espiritualidad Práctica. Hoy vamos a estudiar un texto controvertido que los judaizantes como raíces hebreas utilizan para decir que hoy en día todavía debemos cumplir la ley de Moisés. Pero vamos a estudiar en profundidad el texto y el contexto, muy importante. El texto es Mateo 5, 17 al 20. Dice: no piensen que vine a destruir la ley o los profetas. No vine a destruir, sino a cumplir. Porque en verdad les digo que antes pasarían el cielo y la tierra que pasar de modo alguno una yod es la letra más pequeña del alfabeto hebreo, o una tilde de la ley sin que todas las cosas se cumplan. Por eso, cualquiera que quiebre uno de estos mandamientos más pequeños y enseñe así a la humanidad, será llamado más pequeño en relación con el reino de los cielos. En cuanto a cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en relación con el reino de los cielos. Porque les digo a ustedes, fijaos en la frase clave, que si su justicia no abunda más que la de los fariseos, de ningún modo entrarán en el reino de los cielos. Fijaos bien que los fariseos eran eruditos en la ley de Moisés, fanáticos, estrictos y rigurosos, pero no la cumplían, y aún añadían más cargas y más dificultad a la gente para parecer más dignos de ser salvos. En cambio, Jesús les dice a las multitudes que lo escuchaban en el Sermón del Monte: si su justicia no abunda más que la de los fariseos y los escribas, de ningún modo entrarán en el reino de los cielos. Porque ellos ponían cargas a las viudas y no cumplían la ley. Pero vamos a situarnos en el contexto histórico. El ministerio de Jesús apenas estaba comenzando. Había sido bautizado por Juan el Bautista en el Jordán y había sido llevado por el Espíritu al desierto, donde ayunó 40 días y fue tentado por Satanás, superando las tentaciones del diablo. Jesús tenía 30 años y estaba preparado para comenzar su ministerio, que abarcaba 3 años y medio. Tenía el sello de aprobación de su Padre. Ahora imaginemos por un momento que somos un judío del siglo I. Hemos oído hablar de un joven maestro de Galilea que está recorriendo los pueblos predicando con una autoridad que nadie había escuchado antes. Dicen que sana enfermos, que expulsa demonios, que anuncia que el reino de Dios se ha acercado. La noticia corre de boca en boca y la curiosidad es enorme. Así que decidimos ir a escucharle. Subimos la ladera de un monte junto con cientos de personas. Jesús se sienta, sus discípulos se colocan cerca de él y comienza a hablar. Lo primero que escuchamos son unas palabras sorprendentes que nos dan esperanza y a la vez nos dejan atónitos y perplejos. Bienaventurados los pobres de espíritu, los humildes, puesto que a ellos pertenece el reino de los cielos. Bienaventurados son los que se lamentan, porque ellos serán consolados. Bienaventurados son los de genio apacible, puesto que ellos heredarán la tierra. Bienaventurados son los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque a ellos se les mostrará misericordia. Con la vara que midas serás medido. Bienaventurados los de corazón puro, puesto que ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacíficos, puesto que a ellos se les llamará hijos de Dios. Bienaventurados los que han sido perseguidos por causa de la justicia, se refiere a la justicia de Dios, puesto que a ellos pertenece el reino de los cielos. Bienaventurados son ustedes cuando los vituperen
y los persigan, y mentirosamente digan toda suerte de cosa inicua contra ustedes por mi causa. Regocíjense y salten de gozo, puesto que grande es su galardón en los cielos, porque de esa manera persiguieron a los profetas antes que a ustedes. Después les dice a sus seguidores que ellos son la sal de la tierra y son la luz del mundo. Imagínate el impacto de este sermón sobre la gente que estaba escuchando a Jesús. Ellos esperaban un debate teológico sobre los reglamentos de la ley de Moisés, como acostumbraban a hacer los escribas, los fariseos y los maestros de la ley, porque sus vidas se basaban en el correcto cumplimiento de la ley de Moisés, basada en su mayoría en decretos judiciales para resolver conflictos legales ante un juez. Los 10 mandamientos eran un estilo de vida, pero los decretos estaban más relacionados con los procesos judiciales. En cambio, Jesús les estaba hablando de cómo amar, de cómo perdonar, cómo sanar por dentro, llegando así a ser la sal de la tierra y la luz del mundo. La gente no quedó asombrada por la complejidad de sus leyes, sino porque les estaba ofreciendo por primera vez una forma totalmente nueva de estar vivos, basándose en el amor como fundamento y resumen de toda la ley, no solamente de la ley, sino también de los profetas. La gente que escuchó a Jesús predicar al inicio de su ministerio en el Sermón del Monte quedó sorprendida al ver que no hablaba sobre la ley de Moisés o los profetas, que era lo que ellos conocían y la base de sus creencias, su modo de vida y la justicia de sus jueces, sino que Jesús les hablaba de adoptar un modo de vida basado en el amor a Dios y al prójimo, en la humildad, la mansedumbre, la misericordia, el perdón, la paciencia, la fidelidad a Dios y la justicia. Les hablaba de regocijarse cuando fueran burlados, perseguidos o encarcelados por causa de la palabra, por causa del reino y su justicia. Todo eso era muy extraño para aquella gente que seguramente esperaba otro tipo de Mesías, alguien que los librara de la dominación romana, que los sometía a nivel político, militar, judicial y tributario y hasta a nivel religioso, como lo hizo Antíoco Epífanes IV, que profanó el templo e impidió el sacrificio y la ofrenda diarios, aunque este era macedonio. 10 fueron los emperadores romanos que persiguieron a los cristianos durante la dominación del Imperio Romano: Nerón, Domiciano, Trajano, Marco Aurelio, Séptimo Severo, Maximino Tracio, Decio, Valeriano, Aureliano y Diocleciano. Sabiendo Jesús que en la mente de esas gentes estaba el pensamiento de que Jesús no les estaba hablando sobre el cumplimiento de la ley de Moisés y los profetas, Jesús en Mateo 5, 17 al 20 dice: «No piensen que he venido a abolir o a destruir la ley o los profetas. No vine a destruir, sino a cumplir. Porque mientras Él estuviese vivo, todo el mundo había de cumplir la ley de Moisés, hasta Jesús mismo». La palabra destruir del griego katalúo significa también abolir, deshacer, derribar. Podemos explicar este versículo comparando la ley con un edificio. Jesús no vino a destruir el edificio que es la ley, que Dios había entregado a Moisés y al pueblo de Israel 1400 años antes de la primera venida del Mesías, sino que Jesús había venido a sanear, a reparar, renovar y completar el edificio comenzado hacía 1400 años. La palabra para cumplir en griego es pleroo y significa también completar, plenitud, perfeccionar. De hecho, en Mateo
13:52 Jesús dice: por eso, todo escriba, cuando ha sido enseñado respecto al reino de los cielos, es semejante al dueño de casa que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. ¿Qué quiere decir esto? Los escribas eran instructores públicos, teólogos oficiales, jueces y consejeros comunitarios que interpretaban la ley y la aplicaban a la vida diaria pública. Instruían al pueblo en cómo debían aplicar la ley, para así poder hacer lo que le agrada a Dios de manera eficaz y veraz. Fijaos, los escribas adaptaban preceptos antiguos a situaciones nuevas y resolvían casos legales complejos en tribunales locales. Fijaos en lo que hacían. Adaptaban preceptos antiguos, viejos, a situaciones nuevas. Eso es lo que hizo Jesús en el Evangelio, y más específicamente en el Sermón del Monte. Adaptar la antigua ley a la situación nueva, que significa vivir en una sociedad que ha evolucionado durante 1400 años. Imaginaos ahora cómo ha cambiado nuestra sociedad desde los tiempos de Jesús. Jesús, por voluntad del Padre, perfeccionó la ley adaptándola a su generación. Y cuando Él venga en su reino, volverá a perfeccionar la ley y la adaptará a nuestra generación, a la generación de hoy en día. Porque hemos cambiado mucho. Ya no vivimos entre ovejas, cabras y vacas. Vivimos en megaciudades y la esclavitud ya fue abolida. Han surgido cuestiones nuevas en nuestra sociedad, como el aborto, la homosexualidad, el lesbianismo, el voto político. Antes no había democracia. La inteligencia artificial, la donación de órganos, la mezcla del comercio y la prédica de la palabra. Existen canales solo para miembros, donde si no pagas, no eres alimentado espiritualmente o no se te revela cierta información que el Espíritu Santo le ha dado gratis a esa persona. El diezmo que enriquece a los pastores y no se reparte a los pobres, como se hacía en tiempos de Jesús. El show introducido en las prédicas. Todo esto, los dos testigos lo corregirán cuando vuelvan y amonestarán a las iglesias. Cristo dijo: dad gratis lo que se os ha dado gratis, y no se está haciendo. Hay que pagar en canales cristianos para acceder a las prédicas. Eso está mal. Eso no son donaciones. Eso es impedir a la gente alimentarse espiritualmente si no pagas. Predican que no estamos bajo la ley de Moisés, pero en las iglesias se impone el diezmo levítico y se aprovecha cualquier prédica para hacer comercio y vender libros y cursos. Los animales que se vendían en el templo eran dedicados al templo como ofrenda por los pecados en cumplimiento de la ley. En cambio, Jesús los echó del templo, diciendo: habéis convertido mi casa en una cueva de ladrones. Los apóstoles no instituyeron un diezmo obligatorio en las comunidades cristianas. Los primeros ministros de Dios vivían de las donaciones y de la hospitalidad de la gente. Ellos no vendían nada a costa de la palabra. No se debería comercializar la palabra como se hace hoy en día por parte de pastores y sacerdotes. Tampoco se debería apoyar el voto político. Un gobierno por hombres, siendo infieles así a Cristo, el único legítimo gobernante. Y no se debería imponer el diezmo obligatorio cuando Cristo nos libró de toda carga de la ley levítica. Volviendo al tema de hoy, Jesús comparó el reino de los cielos con un escriba que saca de su tesoro de sabiduría cosas viejas y cosas nuevas.
Jesús hizo esto mismo. Tomó cosas viejas de la ley, perfectamente aplicables a cualquier tiempo, poniéndolas incluso como el mandamiento mayor de todos, el más grande. Deuteronomio 6:5 dice: Escucha, oh Israel, Yahvé nuestro Dios es un solo Yahvé. Y tienes que amar a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu fuerza vital, que es el Espíritu. Levítico 19, 17 y 18 dice: No debes odiar a tu hermano en tu corazón. Debes sin falta censurar a tu prójimo para que no cargues pecado junto con él. No debes tomar venganza ni tener rencor contra los hijos de tu pueblo. Y fijaos, dice, y tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy Yahvé. Este mandamiento ya se dio en Levítico, pero Cristo lo completó. Jesús renovó, completó y perfeccionó estos dos mandamientos principales que resumen toda la ley y los profetas, diciendo cuando un escriba le preguntó en Marcos 12, 29 al 31, ¿cuál mandamiento es el primero de todos? Jesús contestó, el primero es, oye, oh Israel, Yahvé nuestro Dios es un solo Yahvé. Y tienes que amar a Yahvé tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Aquí añade, para completar, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es, tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. El escriba le contestó, versículo 33, esto vale más que todos los holocaustos y sacrificios. En Juan 13:34, Jesús dice, les doy un nuevo mandamiento, que se amen los unos a los otros, como yo los he amado, que ustedes también se amen los unos a los otros. En esto todos conocerán que ustedes son mis discípulos, si se tienen amor entre sí. Aquí completa el mandamiento de Levítico 19:18 diciendo, como yo os he amado. ¿Y cómo nos amó Jesús? Cuando Jesús pronunció estas palabras, acababa de lavarles los pies a sus discípulos. Él nos amó con un amor que no busca ser servido, sino servir. El amor de Jesús no era solamente un sentimiento de afecto hacia los que lo amaban y lo seguían. Él los amó perdonando, incluso a los que le hicieron daño, orando por ellos. Y esta instrucción también les dio a sus seguidores en Mateo 5:44. Amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Hermanos, cuando Cristo vive en ti y el Espíritu Santo te llena, no puede salir odio de ti hacia tu prójimo, ni siquiera hacia tu enemigo. Solo puede salir amor y súplica a Dios. Él nos amó sirviéndonos, Él nos amó perdonándonos, Él nos amó dando su vida en rescate por nosotros. Él nos amó primero y nos amó sobre todas las cosas. En Juan 15:13, Jesús dijo, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Él no solo puso su vida por nosotros, sino que antes fue torturado y clavado en una cruz, sufriendo una muerte lenta y dolorosa. ¿Cómo podríamos nosotros pagarle a Él por este gesto de amor? Él solamente nos pide esto: amad a Dios con todo vuestro corazón, vuestra mente, vuestra alma y vuestra fuerza vital. Y amad a vuestro prójimo como yo os he amado, sirviendo, perdonando, orando por los que os persiguen, siendo fieles hasta la muerte. Vengo pronto y mi galardón conmigo, para dar a cada uno
según su obra. Apocalipsis 22:12. Vamos a ver un resumen de los mandamientos que Jesús nos dio en el Evangelio y podréis ver cómo completó y perfeccionó la ley de Moisés. Él tomó cosas viejas muy importantes, como estos 2 mandamientos principales que resumen la ley y los profetas, y los perfeccionó. Otros los amplió, los completó. Cuando llevaron ante él a la mujer adúltera, él no dijo: hay que apedrearla como manda la ley de Moisés, sino que la perdonó y la instó a que no volviera a pecar. Perfeccionó y completó el ojo por ojo y diente por diente, diciendo: no devolváis mal por mal a nadie. El ojo por ojo era una sentencia judicial, para que no se tomara venganza por cuenta propia y se fuera más allá de lo que es justo. Pero el no devolver mal por mal a nadie es una forma de vida basada en el amor. Pero vamos a ver los mandamientos uno por uno, con detalle. Jesús comienza su ministerio diciéndonos: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Marcos 1:15 dice: el tiempo señalado se ha cumplido, arrepiéntanse y tengan fe en las buenas nuevas. Es fundamental el arrepentimiento genuino y de corazón, acompañado del abandono de la vieja vida pecaminosa. Hemos de nacer de nuevo a una vida recta que agrade a Dios. Después de decir esto, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, escogió a los 12 apóstoles e hizo muchas sanaciones. Las multitudes le siguieron y en el Sermón del Monte se reunieron a escuchar su enseñanza. Hemos dicho, primero, arrepentirse, volverse al camino recto, tener fe en Jesús y su reino venidero y ser bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Una vez hemos hecho esto, comienza nuestra vida como seguidores de Cristo. ¿Qué debemos hacer? Nos lo dice Jesús en el Evangelio, en el capítulo 5 de Mateo, en el Sermón del Monte. Hemos de ser humildes, de genio apacible, teniendo hambre y sed de justicia y de la palabra de Dios. Debemos practicar la misericordia o compasión con el prójimo, atesorar buenas obras que son tesoro en los cielos. Debemos tener un corazón puro, sin dobleces. Dios aborrece la hipocresía. Debemos ser pacíficos, mansos de carácter, como lo era Moisés. Estar gozosos a pesar de la persecución o las burlas por causa de la palabra, porque así hicieron con el Señor y con los profetas. Y el siervo no es mayor que el amo, así que así harán con nosotros también, y de esa forma demostraremos nuestra lealtad a Dios, seremos refinados. Dios nos dice que nos va a librar de la tribulación, porque el galardón no es en carne, es en espíritu. Solo seremos librados de los juicios de las copas, que es la ira de Dios, porque no hemos sido puestos para la ira de Dios. Esa es la prueba que ha de venir sobre toda la tierra habitada. Mateo 5:16 nos alienta a ser la luz del mundo y la sal de la tierra, predicando la palabra con entusiasmo. Dice Jesús en el Evangelio: asimismo, resplandezca la luz de ustedes delante de los hombres, para que ellos vean sus obras excelentes y den gloria al Padre de ustedes, que está en los cielos. En Mateo 5:19, Jesús exhorta a los judíos a que cumplan la ley y enseñen a cumplirla con el fin de que su justicia resulte mayor que la de los fariseos, que enseñaban la ley pero no la cumplían. Pero fijaos lo que dice Pablo en Efesios 2:15. Dice: por medio de su carne abolió la enemistad. Se refiere a la enemistad entre judíos y gentiles. Y la ley de mandamientos que consistía en decretos.
dice bien claro que Jesús, por medio de entregar su cuerpo, por medio de su carne, abolió la ley que consistía en decretos. ¿Cuándo? Una vez muerto. Él no vino a abolir, Él vino a cumplir mientras estuvo vivo. Y cumplió la ley y la profecía se cumplió en Él. Pero una vez muerto y resucitado Cristo, la ley basada en decretos quedó abolida. Mira lo que dice Hebreos 8:13. Dice: al decir Él un nuevo pacto, ha hecho anticuado al anterior. Ahora bien, lo que se hace anticuado y envejece está próximo a desaparecer. Hermanos, la ley es como un edificio. Recién creado es perfecto, pero con el paso de los años necesita restauración. Y eso es lo que hizo Jesús. Él no destruyó el edificio, Él lo restauró, lo perfeccionó y lo completó. Gálatas 3, 24 y 25 dice: por consiguiente, la ley ha llegado a ser nuestro tutor, que nos conduce a Cristo, para que se nos declare justos debido a la fe. Pero ahora que ha llegado la fe, ahora que ha llegado Cristo, ya no estamos bajo tutor. Hebreos 9, 16 dice: porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte es confirmado, de otra manera no es válido en tanto que el testador vive. Por eso dijo Jesús: yo no he venido a abolir, sino a cumplir, a completar, a restaurar, porque aún estaba vivo y la ley seguía vigente. Pero una vez muerto y resucitado el testador, la ley queda abolida. Queda confirmado el testamento, la promesa del nuevo pacto que incluye a judíos y gentiles, porque la ley de Moisés solo incluía a judíos. Por tanto, la ley de Moisés queda abolida, o mejor, es completada por Jesús. Pablo también les dice a los colosenses que eran gentiles y no cumplían la ley. Colosenses 2, 14, 16 y 17. Y borró Jesús con su carne, clavada en el madero, borró el documento manuscrito contra nosotros, que consistía en decretos y que estaba en oposición a nosotros. Y Él lo ha quitado del camino clavándolo al madero de tormento. Versículo 16. Por lo tanto, que nadie los juzgue en el comer y beber, porque los decretos prohibían comer muchos animales, por ejemplo, marisco, conejo, todo pez que no tuviera escamas y todo mamífero que no fuese rumiante y de pezuña partida. Dice que nadie los juzgue respecto a una fiesta o a la observancia de una luna nueva o respecto a un sábado. Fijaos que el sábado está incluso entre los 10 mandamientos. Porque estas cosas son una sombra de las cosas por venir, pero la realidad pertenece a Cristo. Es decir, todas estas fiestas eran prefiguración de Cristo. Ya se cumplieron 4, las fiestas de primavera: Pascua, panes sin levadura, primicias y Pentecostés. Se cumplieron en Cristo. Faltan 3 fiestas por cumplirse: las fiestas de otoño, la fiesta de trompetas, que es su presencia, la parousia. Expiación son los juicios de las copas y tabernáculos, la nueva tierra. Todas apuntan a Cristo y se cumplen en Él. Por lo tanto, si crees en Jesús y lo sigues, Él te hace libre de la obligación de la carga pesada de cumplir la ley. La ley quedó abolida en el momento de su muerte, haciendo entrar en vigor el nuevo pacto, donde entran judíos y gentiles, y nos libera de la carga de la ley que fue hecha para que admitiéramos que no es posible cumplir toda la ley y que necesitamos un Redentor que nos libre del pecado para poder ser salvos. Ese es Cristo.
Él nos libra del pecado que trae muerte, el pecado por no poder cumplir la ley. Por tanto, Él la quita del medio, para que teniendo fe en Él seamos salvos. Pablo, en innumerables textos en sus cartas a las iglesias cristianas gentiles, nos habla de esto, de que la ley quedó abolida con la muerte de Jesús. Lo dice a los colosenses, a los gálatas, a los efesios, a los romanos, a los corintios, tesalonicenses y filipenses. Porque Hebreos no se sabe quién la escribió. Puede ser Pablo, puede ser Apolos, puede ser Bernabé, no se sabe. Seguimos con los mandamientos que Jesús perfeccionó en el Evangelio. Se dijo no matarás, pero yo digo, si te enojas con tu hermano, serás culpable de juicio. Ve y haz las paces con tu hermano mientras vayas por el camino, mientras vivas, porque cuando mueras será tarde. Se dijo no cometerás adulterio, pero si codicias a una mujer u hombre que no es tu esposa o esposo en tu mente o en tu corazón, ya estás cometiendo adulterio. Sé fiel a tu esposa o esposo. Así lo estipuló Dios en el principio, cuando dijo a Adán y Eva, el hombre abandonará a su madre y a su padre y se unirá a su esposa y serán una sola carne. Jesús hizo este comentario sobre el divorcio para que ellos no se divorciaran por causas banales. Además, una mujer divorciada en la época de Jesús quedaba desamparada. No juréis, solamente que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. No devolváis mal por mal a nadie, sino venced el mal con el bien. Da al que te pida, ama a tu enemigo y bendice al que te maldice. Haced el bien a los que os aborrecen. Sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Después continúa con ejemplos que nos advierten de no buscar el reconocimiento delante de los hombres, sino actuar en secreto. Y tu Padre, que vive en secreto, te lo pagará. Que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu mano derecha. También nos dice que oremos en privado. Hemos de perdonar 70 veces 7, es decir, siempre. No debemos acumular tesoros en la tierra, sino poner nuestro foco en lo espiritual y acumular tesoros en el cielo, sirviendo a Cristo y haciendo el bien al prójimo mediante buenas obras. También nos advierte Jesús de que no podemos servir a dos amos, a Dios y a las riquezas. Las monedas llevan grabada la cara del gobernante que gobierna el país o territorio. Política y economía van unidas, no se pueden separar. Por eso Jesús dijo, ¿de quién es la cara que hay grabada en esta moneda? Le dijeron, de César, porque le pertenece a él. Pero claro, Jesús no podía decir en ese momento, no sirváis a César, porque lo matarían al instante los romanos. Entonces dijo, no se puede servir a dos amos, a Dios y a las riquezas. Pero estaba diciendo a las riquezas y a César, porque su cara está impresa en la moneda. Van juntos, no se pueden separar. Entonces, para que no lo mataran, dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Con esto no solo estaba diciéndoles que pagaran sus impuestos, y con eso les contestó a los que querían tenderle una trampa. Sí, pagad vuestros impuestos, pero al mismo tiempo y con toda la intención estaba separando a dos amos, a Dios y a las riquezas junto con César. O sea, todos los gobernantes están reflejados en César. Por una parte Dios, por otra el dinero y los gobernantes, a los que pertenece el dinero. En el Antiguo Testamento hay cantidad de textos que hablan de que el pueblo de Israel le es infiel a Dios con los gobernantes de la tierra. No solo con los dioses o ídolos religiosos se es infiel a Dios, sino también con los gobernantes de la tierra.
Por eso, si tú estás votando a los gobernantes de la tierra, no lo hagas más, porque Dios considera eso como infidelidad hacia Él. Cristo es el único gobernante legítimo. Nosotros le pertenecemos a Él. Hay gente que piensa, pero mientras viene Cristo, le voto a un hombre. No. Cuando la novia judía se comprometía con el novio tardaba 1 año o más en volver a por ella, pero ella debía ser fiel durante ese tiempo que el novio estaba ausente, como si estuviera casada. Aún en ausencia del novio, no festeaba con otros mientras el novio venía. No le voto a un gobernante hasta que venga Cristo o mientras viene Cristo, porque Él te va a juzgar según tus obras, no a partir de cuando Él venga, sino por lo que has estado haciendo en su ausencia. Seguimos. No debemos preocuparnos por qué comeremos o con qué nos vestiremos. Pongamos primero el reino y su justicia, y las demás cosas nos serán añadidas. No juzgues y no serás juzgado. Sé misericordioso y se te mostrará misericordia. Ley de causa y efecto. Con la vara que midas serás medido. Pide y se te dará. Busca y hallarás. Llama y se te abrirá. Ora, insiste. Ten una relación personal con Dios a través de la oración y cuando Él venga te conocerá y no te dirá no te conozco, porque tienes una relación personal con Él a través de la oración. La regla de oro: haced a los demás lo que queráis que os hagan a vosotros. Entrad por la puerta estrecha, porque ancho es el camino que lleva a la destrucción. Los tibios, los que dicen yo soy creyente, pero no practicante, los que oyen la palabra pero no la hacen, van por el camino ancho que lleva a destrucción. No escuchéis a los falsos profetas que dan fechas de la venida de Cristo. El día y la hora nadie lo sabe, tampoco si dicen ser el Cristo. No temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Hermanos, para seguir a Cristo, antes hemos de morir a nuestros deseos carnales, a la ilusión que suponen las posesiones materiales. Eso es el ego. También es otro amo, el amo de la carne y del deseo. Pero no podemos servir a dos amos, a lo material y a lo espiritual, a Cristo y al deseo carnal o material. Porque Él es del cielo, Él viene del cielo. Él no es de este mundo, lo material sí es de este mundo. Nosotros tampoco somos de este mundo, estamos en el mundo sin ser del mundo. Y eso lo demostramos no votando a los gobernantes de la tierra, porque entonces estaríamos siendo del mundo, participando con el sistema. Cristo dijo una frase que siempre tengo en mente: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Juan 3:6. Cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre. Cuidado con negar a Cristo durante la tribulación, porque Él también nos negará delante del Padre. El que ama a su padre, madre o hijos más que a mí, no es digno de mí, dice Jesús. Tenemos que amar a Dios y a Cristo más que a nuestros familiares, poner primero el reino. Porque si cuando Cristo venga en su reino, ellos son dejados y nos tira el mirar atrás y el querer quedarnos con ellos, no vamos a pasar. No vamos a ser salvos. No vamos a poder ser salvos como la mujer de Lot que miró hacia atrás. Si no os volvéis como niños, sin malicia, no entraréis en el reino de Dios. Velad, estad preparados, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. También debemos conmemorar la Pascua del Señor, su muerte, pasando el pan y el vino el día 14 de Nisán de cada año.
Él dijo: haced esto en conmemoración mía, en memoria de mí. Lavaros los pies los unos a los otros, es decir, servid los unos a los otros. Guardad todas las cosas que os he mandado. En resumen, arrepentíos, creed, seguidme, vivid según la justicia del reino. No odiéis, amad, no devolváis mal por mal a nadie, haced el bien, no odiéis a vuestros enemigos, orad por ellos, perdonad, servid, amad a Dios, amad al prójimo, amaos como yo os he amado. Amor, amor, amor. Id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñadles a guardar todo lo que yo os he mandado. Amad, amad, amad. Estas son las instrucciones que completan la ley y la hacen plena. Pleró es la palabra griega. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya sido de utilidad la información. Nos vemos en un próximo vídeo. Gracias por escuchar la palabra inspirada. Un abrazo.